Hola amigos, ¿cómo estamos? Nuevamente aquí con las catequesis de San Juan Pablo II. Estoy en un retiro de maestras y me he escapado para poder grabar nuestra cápsula semanal en la catequesis 25. Si no nos has visto antes, te invito a que nos acompañes en el canal de YouTube que se llama Rebeca Barba, Teología del Cuerpo, y ahí puedes encontrar todas las catequesis desde la 1 para que puedas ir siguiendo lo que el Papa dice. Bueno, hoy con este viento vamos a perder un poco el glamour, pero bueno, no importa, lo importante es que escuches bien la cápsula y que también tengas un background lindo de esta fuente que está en el retiro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, quédate con nosotros, acompáñanos para abrir el corazón, para aprender lo nuevo y sobre todo para bajar todo aquello que aprendemos al corazón y a la vida, para poder ayudar como luz, como un corazón que late y que ayuda a que este mundo se convierta cada vez más en una civilización del amor y no de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la catequesis de hoy. Ay, Dios mío, aquí traigo el tiempo. Son muchas cosas que uno solito tiene que hacer, ¿eh? Vamos a intentar que sea corto. Se llama El contenido ético y antropológico del mandamiento no cometerás adulterio. En realidad, si quieres resumir este tema con una palabra, yo te diría la palabra mirada. ¿De qué trata esta catequesis? No te la pierdas, quédate conmigo. Se trata de cómo miras al otro y cómo eres mirado. Y aprender a mirar, ¿no? El mirar es importantísimo y lo veremos ahora por qué. Voy a empezar a leer. Hay que leer porque de eso se trata, de ir interpretando a Juan Pablo II, no lo que yo te diga, pero hago algunas pausas para explicar aquello que quizá podamos profundizar un poquito más. ¿Va? En el 1 dice, recordamos las palabras del Sermón de la Montaña a las que nos referimos en el presente ciclo de nuestras reflexiones. Habéis oído, dice el Señor, que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, del 27 al 28. Estas palabras que comenzamos a meditar en la catequesis pasada, parece que si no las digieres bien, son demasiado exigentes o que, no sé, quizá no están muy adecuadas a los tiempos que estamos viviendo. Y sin embargo, son palabras del Evangelio que Cristo nos dice. Y va a empezar a hablar de los deseos, ¿no? Este versículo de la Sagrada Escritura dice, el que mira a una mujer para desearla, ¿no? Y los deseos, obviamente, Dios los ha puesto en nuestro corazón y son buenos, pero también hay que aprender a canalizarlos, porque podemos de repente despistarnos y que nuestros deseos pues, nos lleven a reducir a una persona o a desear algo que no sea bueno ni para mí ni para la persona que está frente a mí. Dicho esto, sigamos leyendo. El hombre al que Jesús se refiere aquí es precisamente el hombre histórico, aquel del que hemos descubierto el principio y la prehistoria teológica. ¿Se acuerdan cuando explicamos Génesis 1 y Génesis 2? Esa es la prehistoria teológica, antes de esta historia en la que estamos ya penetrando. Génesis 3, que nos va a hablar de la caída del hombre y nuestra historia personal, la lucha que tenemos dentro del corazón para aprender a amar, ¿no? Directamente ese hombre es el que escucha con sus propios oídos el sermón de la montaña, pero también se encuentra situados frente a ese momento de la historia, junto con él, todos los demás hombres. Como que el Papa aquí está recalcando, esto es para ti, esto es para mí. No estamos hablando ahora sí de Adán y de Eva, estamos hablando de nuestra historia y de cómo nos afecta todo esto. Al final del 1 dice, a la luz de las reflexiones desarrolladas anteriormente, se trata de ese hombre que desde su principio ha adquirido un preciso sentido del significado del cuerpo, que antes de cruzar el umbral de sus experiencias históricas en el misterio mismo de la creación, puesto que de él surge como hombre y como mujer. Está hablando de que hemos adquirido ya la conciencia del significado del cuerpo, que lo hicimos a través del hombre originario, cuando veíamos todo Génesis 1 y Génesis 2. El significado del cuerpo humano, ¿cuál es? ¿No? El Papa
va a hablar en unos párrafos siguientes del significado esponsal y fecundo, pero también vimos que entre líneas Juan Pablo II también habla del significado filial del cuerpo y últimamente de cómo el cuerpo tiene esta llamada, el cuerpo del hombre grita la llamada a hacer don, la llamada a amar, el entender que fuimos hechos para ayudar al otro, para afirmar al otro, para entregarnos, para darnos. Todo es el significado del cuerpo que aquí el Papa está diciendo, doy por hecho que ya lo entendemos mejor. Y luego demos un brinco al número 2, y aquí dice el Papa: en el Sermón de la Montaña, Cristo se dirige especialmente con las palabras de Mateo 5, 27, 28. Esta es de la mirada que acabamos de leer. Precisamente a ese hombre se dirige al hombre de un determinado momento de la historia y a la vez a todos los hombres pertenecientes a la misma historia. Es decir, si en el siglo I conocimos el origen de este don y cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en este siglo II, que es la historia, estamos aprendiendo cómo todos, de alguna manera, por la caída, fuimos afectados. Y todos corremos el riesgo a veces de no saber mirarnos adecuadamente. Todos. Pasamos de aquí a un brinco pequeño donde dice: las palabras de Cristo tienen un explícito contenido antropológico. Está hablándole al hombre en su realidad, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién lo diseñó? El Creador se dirige al hombre como diciendo qué es lo que significa ser humano y qué es lo propio del mirar de una persona humana. Es como decirle, recuerda quién eres, ¿no? Para que luego entiendas cómo debes de mirar. Tocan esos significados perennes por medio de los cuales constituye la antropología adecuada. Estas palabras, ¿no?, las de mirar adecuadamente, mediante su contenido ético, constituyen esa antropología y simultáneamente exigen, por así decirlo, que el hombre entre en su plena imagen. O sea, no una imagen reductiva del ser humano, sino la plenitud de ese ser humano, que es mirarlo en totalidad. Esa gran invitación a no reducir a las personas, sino a mirarles como lo que son, como un don, como un todo. Y también aquí el Papa habla de un contenido ético, ¿no?, reforzando un poquito lo que veíamos antes del ethos. El ethos como esa forma de mirar interna, moral, ¿verdad?, desde el corazón, que nos dicta el bien y el verdadero amor, contrario a la ética, que son las normas, las reglas externas que nos vienen desde fuera. Entonces el Papa está diciendo, sí, estas palabras tienen un contenido ético, pero obviamente lo más importante no es la regla, sino que aquello que nos está diciendo Cristo ayude a que se transforme el corazón, porque no nos vamos a portar mejor por saber que esto es pecado y esto no es pecado, sino más bien cuando interrogamos a nuestro corazón y le decimos, no solamente está mal que adulteres, o está mal que robes, o está mal que andes en el chisme, sino la gran pregunta es la pregunta del corazón. ¿Por qué quieres pecar? ¿Por qué adulteras? ¿Por qué robas? ¿Por qué le das la espalda al amor? ¿Por qué andas con tantos chismes? ¿No? Entonces, la gran pregunta no es por qué peco, sino por qué quiero pecar. Es más profundo que simplemente la norma ética que te dice lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y finalmente, ¿no?, dice, el hombre que es carne y que en cuanto varón, a través de su cuerpo y sexo, permanece en relación con la mujer, debe, a la luz de estas palabras de Cristo, reencontrarse en su interior, en su corazón. Entonces el Papa nos está invitando ahora sí que a echarnos un gran clavado al fondo del corazón, donde estamos cada uno de nosotros, y allí preguntarnos realmente sobre mi manera de ver al otro, sobre mis deseos más profundos e íntimos. Y explica a nota de pie de página, no sé si tu libro lo tiene, pero aquí hay una nota en inglés que profundiza en la palabra corazón. Dice, esta palabra del hebreo se refiere al corazón como el centro del ser humano, el centro de su pensamiento
y la fuente de la que emana su voluntad, su emoción, sus pensamientos y sus afectos. No está hablando aquí el Papa del corazón como algo ahí sensiblón o que solo las mujeres actúan desde el corazón o, ay no, qué cursi eso de, ay el corazón. No, el Papa te está hablando de algo muy profundo que tú como varón tienes o como mujer tienes y que es el centro donde forjamos nuestras decisiones, lo más profundo del hombre, de donde emanan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, cada vez que escuches esta palabra dentro de las catequesis, recuerda que está hablando del centro mismo de tu persona. Dice, yo estoy en la página 179, dice el Papa, el corazón es esta dimensión de la humanidad con la que está vinculado directamente el sentido del significado del cuerpo y el orden de este sentido. Pues obviamente si el corazón está desorientado, si el corazón está desalineado, se va a desalinear todo lo demás en nuestro comportamiento, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra manera de ver. Pero si el corazón está donde debe de estar, en el centro mismo, es donde nosotros cuando entendemos que estamos llamados al amor y desde el amor miramos, todo se ordena, ¿no? El famoso orden del amor. Vivir en el orden del amor que da una libertad plena al ser humano. Se trata aquí tanto de ese significado que en los anteriores análisis hemos llamado esponsal como el que hemos denominado generador. Aquí el Papa está diciendo, si de verdad vives según el orden del amor y según el significado de tu cuerpo como varón o como mujer, no hay otra más que vivir desde estos dos significados. El esponsal, que es el que te lleva a amar, que habla de tu capacidad de amar en donde sea, y luego el significado generador, que esas relaciones generen vida, generen confianza, alienten, ayuden. Entonces el Papa habla no solamente a los matrimonios en cuanto a fidelidad y fecundidad propia del matrimonio, sino a cada ser humano como una invitación a ser fecunda y a vivir en esa capacidad de darte y de amar en cualquier relación, de amistad, de parentesco, de compañero de trabajo, de conocido en un retiro, no sé, donde Dios nos tenga, ¿verdad? Y por último, veamos el tiempo, quedan 2 minutos. En el 3 dice, tal deseo, y seguimos con el tema del deseo, como acto interior, se expresa por medio del sentido de la vista, es decir, con la mirada. Tus deseos se expresan a través de tus miradas, como en el caso de David y Betsabé. Obviamente en el caso de David y Betsabé estamos hablando de más bien la mirada oscura y la mirada reductiva, pero la manera en que Dios desea que el hombre y la mujer se miren, pues es un deseo de mirar a alguien adecuadamente, mirarla como un don que atrae y que te lleva a experimentar esa fascinación y admiración mutua. Ese es el santo deseo que Dios ha puesto en la atracción varón y mujer. Pero, como dijimos al principio, si no estamos atentos, se desvía y terminamos mirando aquí como le pasó en un momento a David y a Betsabé. Por último, voy a brincar, ahora sí que un gran brinco hasta el número 5. Te dejo de tarea que leas el 4 y dice, al hablar de este modo, Cristo no solo quiere que nos detengamos en el ejemplo en sí mismo, es decir, el ejemplo del adulterio, sino que también penetremos en el pleno sentido ético y antropológico del enunciado. Es decir, aquí el Papa quiere que abramos el horizonte y que entendamos realmente que la invitación de esta catequesis es aprender a relacionarnos de persona a persona. Y esa es mi invitación para esta semana. Ojalá que nos ayude esta reflexión para mirar al otro de una manera completa, no reductiva, para poder mirar al que está frente a mí como toda ella, como todo él, para no fraccionarlos en partes, para entender que la belleza de una persona está en la unidad sustancial que ella es, y sobre todo cuando sé descubrir la belleza de su alma expresada a través del cuerpo y la puedo ver a toda ella en mi mirada, como Dios mismo la miraría. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Espero que hayamos logrado 15 minutos más o menos. Bye.